Ok, la siguiente parte corresponde a funciones que se van a modelar mediante funciones lineales o funciones cuadráticas, o sea, la aplicación de las funciones lineales y cuadráticas. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, el criterio es una función f que expresa el área del rectángulo correspondiente en términos de x. Sencillamente recordemos que el área de un rectángulo largo por ancho, en otras palabras 3x por x medios, y eso nos da 3x al cuadrado sobre 2. Entonces la función con respecto a x que modela el área es 3x al cuadrado medios. Eso es todo. La opción C. En el ejercicio 216 dice la temperatura T en grados Celsius para una altitud de h en metros sobre la superficie terrestre está dada por mediante esta función, donde la temperatura depende de h. ¿Cuál es la altitud en metros sobre la superficie terrestre cuando se registra una temperatura de 4 grados Celsius? Simplemente entonces ya sabemos que la temperatura es 4 grados y tenemos que despejar la altura que provoca esto. Entonces 4 igual a menos h sobre 500 más 25. Resolvemos la ecuación, 25 está sumando, pasa a restar, 4 menos 25 da menos 21, 500 divide, pasa a multiplicar, eso nos da menos 10.500 y el signo negativo de la h se pasa cambiando esto a positivo, dando 10.500. Entonces la altitud es 10.500 metros. El ejercicio 217 dice, el costo C en dólares por producir mensualmente X unidades de un producto está dado por 25X más 200. Si en el mes de julio el costo por producir cierta cantidad de ese producto fue de $1.000 y en el mes de agosto fue de 2.700, entonces ¿cuántas unidades más se produjeron en agosto que en julio? Lo único que tenemos que hacer es simplemente, el costo fue de 1.000 en el mes de julio y de 2.700 en el mes de agosto. Entonces sencillamente igualamos 25x más 200 igual a 1.000 para saber cuántas unidades se producieron en julio. Entonces 25x más 200 igual a 1.000, el 200 se pasa a restar, da 800, el 25 a dividir y da 32. Igual hacemos para el mes de agosto. Lo igualamos pero esta vez al costo de 2.700. Entonces 200 pasa a restar, dando 2.500, 25 a dividir, eso da 100. Entonces, ¿cuántas unidades más? 100 le resto 32, da 68. La respuesta es la opción B. De todas formas, yo se los he dicho desde el inicio del año. Cada vez que ustedes le tengan el resultado de una fórmula, igual en la fórmula a dicho resultado y eso les resuelve el problema. Ahora, el siguiente ejercicio es, el costo C en dólares por alquiler de un automóvil que recorre X kilómetros está dado por CX igual a 10X más 1.000. En realidad, este tipo de fórmulas dice que el alquiler con solo sacarlo es de 1.000. ¿Ok? Es de $1.000. O sea, cuando la distancia es cero, simplemente por alquilarlo ya vale 1.000. Bueno, ¿cuál es el costo de alquilar un automóvil para recorrer 120 kilómetros? O sea, sabemos que X es 120. Simplemente hay que evaluar la función en 120. O sea, sustituir la X por 120. 10 por 120 más 1.000, eso nos da 2.200. La respuesta a la opción C. El 219 dice, el costo mensual en dólares de producir X unidades de un producto está dado por C de X igual a 15X más 400. ¿Ok? Si en un mes el costo por producir cierta cantidad de ese producto es de 1.525, entonces ¿cuántas unidades del producto se produjeron? De ahí sabemos que el costo fue 1.525, fue el resultado. Entonces simplemente hacemos la ecuación. 15X más 400 igual al menos al 1.525. 400 pasa a restar. Una ecuación de primer grado, letras de un lado, números del otro. 400 pasa a restar, eso da 1.125. Y el 15 que tenemos aquí pasa a dividir. Entonces nos da 1.125 entre 15, que resulta 75. Entonces la respuesta es la opción A. En el siguiente ejercicio dice, si un artículo se ofrece a la venta al precio P por unidad, la cantidad de Q solicitada en el mercado está dada por P menos 3Q igual 10. Ok, entonces P es el precio y Q es la cantidad que piden la gente, cuántos yo quiero. Entonces, ¿cuántos artículos se deben producir para que el precio sea de 40? Ok, simplemente P se sustituye por 40, entonces queda 40 menos 3Q igual a 10. Es una ecuación de primer grado, letras de un lado, números del otro, el 40 pasa a restar, queda menos 3Q igual a 10 menos 40, queda menos 30, y el menos 3 pasa a dividir, menos 30 entre menos 3 da 10, o sea, la cantidad de artículos que se deben producir para que el precio sea 40 es de 10. La opción A.
El ejercicio 221 dice, el costo C en colones de fabricar X pasteles está dado por esta función. Lineal, ¿cuántos pasteles se deben fabricar? O sea, ¿cuántos X pasteles se deben fabricar para que el costo sea de 276? Simplemente igualamos. 24X más 36 igual a 276. Hacemos la ecuación, 36 pasa a restar, 276 menos 36 da 240, igual al 24X, 24 pasa a dividir y esta división da 10. Entonces la cantidad de pasteles que se deben producir es de 10. El siguiente ejercicio dice, las siguientes proporciones corresponden al costo C en colones de producir X artículos a la semana, el cual está dado por, bueno, la función 500X más 200.000. Si la producción aumenta en 10 unidades, entonces el costo total aumenta en 5.000. Claro que sí. Si la producción se aumenta en 10, queda 500 por 10 y eso da 5.000, ¿verdad? El 200.000 es un costo fijo. Entendamos esto, si X fuera 0, esto se elimina. Entonces el costo de no producir nada simplemente es 200.000. Eso quiere decir que esos costos son generalmente costos por alquiler, por papel, por luz, etc. Pero 10 unidades producen un costo exclusivamente de 500 por 10 de 5.000. Entonces esta primera proporción es verdadera. ¿Ok? Si la fábrica no produce ningún artículo durante la semana, entonces el costo total es cero. No es cierto, lo acabamos de decir. Aunque si produjeran 0 artículos, este costo 200.000 es fijo. Siempre da 500 por 0 da 0, pero queda este 200.000. Entonces el costo total no es 0. Entonces la única proporción verdadera es solo la 1. En el 223 dice, el fabricante de un artículo ha determinado que el ingreso en dólares y en términos del precio de venta X está dado por y X igual a menos X al cuadrado medios más 190X. Vea que estas ya son funciones cuadráticas. ¿Cuál es el ingreso máximo que puede tener el fabricante? Noten que A en la cuadrática es menos un medio, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Por eso es que hablamos de un máximo. El vértice es el que corresponde al máximo. Siempre el valor de la X del vértice corresponde a las unidades. En cambio, la Y corresponde a las imágenes, a los resultados. ¿Ok? En este caso nos piden el ingreso máximo, o sea, nos piden la Y del vértice, que sería menos discriminante entre 4A. Ok, yo personalmente preferiría calcular la X del vértice y sustituir ese valor en la función para saber cuál es el ingreso máximo. Pero respetando el procedimiento que hizo la muchacha en este ejercicio, vamos a calcular primero el valor del discriminante, que es B a la 2 menos 4C. B es 190. Entonces 190 al cuadrado menos 4 por A, que es menos un medio por C, que es 0. Este 0 hace que toda esta parte se elimine, quedando solo 190 al cuadrado, que da 36.100. ¿Ok? Ahora, el Y del vértice entonces sería menos discriminante entre 4 por A, que es menos un medio. Y esto evaluado nos resulta en 18.050. Entonces esa sería la respuesta correcta. En el ejercicio 224 dice, la ganancia G de una empresa por producir y vender cierto producto depende de la cantidad X en dólares que invierta semanalmente en publicidad. Está dada por entonces que la ganancia está dada por 70 más 150X menos 0,3X al cuadrado. ¿Cuántos dólares debe invertir a la semana en publicidad para obtener la ganancia máxima? Ok, vean que A es menos 0,3 negativo, es cóncava hacia abajo. O sea, el vértice es un máximo, es la parte más alta de la función cuadrática. Lo que nos preguntan es cuántos dólares, no nos están preguntando por cuál es la ganancia, por lo tanto simplemente nos están pidiendo el vértice, el eje de simetría o la X del vértice, como prefieran verlo. Entonces X es igual a menos B entre 2A, B es 150, entonces queda menos 150 entre 2 por A, que es menos 0,3, y esto evaluado nos da 250. Por lo tanto la respuesta es la opción A. En el ejercicio 225 dice, el área total de un cubo de arista X está dada por AX igual a 25X menos 6X al cuadrado. ¿Cuál debe ser la longitud de la arista para que el área total del cubo sea máxima? En realidad este ejercicio se podría hacer de dos maneras, porque ustedes también conocen cuál es la fórmula del área de un cubo, que es 6
lado al cuadrado, en este caso 6x al cuadrado. Si ustedes lo hubieran igualado, igualado esto a esa fórmula, también nos da el resultado correspondiente, pero hagámoslo como función cuadrática. Aquí a es menos 6, por lo tanto es cóncavo hacia abajo, obtenemos un máximo. Nos preguntan cuál es la longitud, o sea, cuál es la x que produce ese máximo. Entonces nos preocupa por la x del vértice, ¿ok? Si nos hubieran preguntado por el área máxima, lo que averiguamos es la y, ¿ok? Entonces, la x es menos b entre 2a, b es menos 6, p es 25, y entonces queda menos 25 entre 2 por a, entre 2 por menos 6, eso da 25 doceavos. Entonces, ¿cuál debe ser la longitud de la arista para que el área total del cubo sea máxima? 25 doceavos, de acuerdo a esto, ¿ok? Ahora, en el ejercicio 226 dice, CH, la función dada por HT igual a 10t menos 4,t al cuadrado más 25. Bueno, si ustedes han llevado física, saben que eso corresponde a la caída libre de objetos, bueno, no a la caída libre, sino al lanzamiento de proyectiles. Que describe la trayectoria a los 3 segundos de una piedra lanzada hacia arriba desde el techo de un edificio. ¿Cuál es aproximadamente el tiempo en segundos necesario para que la piedra alcance su altura máxima con respecto al suelo? Ok, entonces aquí A es menos 4,9, es cóncavo hacia abajo, por lo tanto obviamente lo que se alcanza en el vértice es un máximo. La x del vértice es menos b entre 2a, b es 10, entonces queda menos 10 entre 2 por a, que es menos 4,9, entonces la x del vértice es 1,02. Ese es el tiempo necesario para que la piedra alcance su altura máxima, aunque se lance desde un techo. Ok, entonces es 1,02. Más interesante hubiera sido que nos hubieran preguntado cuál es esa altura máxima, pero para ello sí hubiéramos necesitado saber a qué altura se encontraba el techo del edificio. Bueno, en el ejercicio 227 dice, el ingreso mensual Y obtenido por vender X unidades de un producto está dado por IX 60X menos 0,01X al cuadrado. Ok, otra vez es negativo, es cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Entonces el vértice es un máximo. Entonces, lo que nos preguntan es cuál es el número de unidades que se deben vender. Recuerden que el número de unidades es X. Otra vez nos piden es la X del vértice, que es menos B entre 2A. Aquí B es 60, entonces menos 60 entre 2 por menos 0,01, y esto nos da 3000, entonces el número de unidades es 3000. Si nos hubieran preguntado por el ingreso máximo, entonces calculamos la Y del vértice, o simplemente este 3000 lo evaluamos en la función y ya eso también nos da el ingreso máximo. Bueno, el ejercicio 228 dice, el ingreso F obtenido por vender X unidades de un producto está dado por 60X menos X al cuadrado. Otra vez A es negativo, es cóncavo hacia abajo, entonces el vértice es un máximo. ¿Cuántas unidades debe vender de ese producto para obtener el máximo ingreso? Otra vez nos piden simplemente la cantidad de unidades que corresponde a la X del vértice, que es menos B entre 2A. Este B es 60. Recuerden que B es el de la X a la 1. Entonces, menos 60 entre 2 por A, entre 2 por menos 1, y eso da 30. Entonces la respuesta es 30. En el siguiente ejercicio dice que si tienen 60 metros de alambre para hacer una cerca de una sola vuelta, o sea, solo una hilera, en un jardín rectangular sin que sobre alambre. Si la cerca se debe colocar únicamente en 3 lados, porque el otro lado limita con una pared, entonces simplemente estas dimensiones. Entonces, ¿cuál es el área máxima que se puede cercar? Ok, nosotros sabemos que es el ancho, ¿verdad? El ancho va a ser igual para ambas partes, llamémosle X y X. Todo el alambre es 60, entonces a todo el alambre le quito estos dos pedacitos que ya utilicé, que es menos 2X, ¿ok? El área de esto es 60 menos 2X por X, ¿ok? Entonces, largo por ancho, X por el 60 menos 2X. Esto da X por 60, 60X. X por menos 2X da menos 2X al cuadrado. A es menos 2, es cóncavo hacia abajo. Entonces el vértice es un máximo. ¿Ok? Lo que nos pregunta es cuál es el área máxima. O sea, nos piden la Y del vértice. Entonces, calculándolo mediante la fórmula menos discriminante entre 4A, obtenemos, bueno, B al cuadrado 60 al cuadrado menos 4 por A, que es menos 2 por C. Esto da 0, entonces queda 60 al cuadrado, que da 3600. Entonces el área va a ser
menos el discriminante, que es menos 3600, entre 4 por A, que es menos 2. Entonces 4 por menos 2, resolvemos esto y eso da 450. Entonces el área máxima es 450. También podríamos haber hecho lo siguiente: calcular menos B entre 2A, menos 60 entre 2 por menos 2, que eso daría 30, quitaría 15. Y ese valor de 15 lo evaluábamos en esta función, poniendo 60 por 15 menos 2 por 15 a la 2. Eso también nos hubiera dado el área máxima. Bueno, esos serían los problemas de aplicación.